pero ese es un tipo de lesión. Otra lesión también puede ser por una perforación del tímpano. Recuerden que el tímpano, al ser una membrana, también tiene irrigación por ciertos capilares, entonces al verse perforado puede llegar a sangrar. Correcto, entonces, según lo que dice la guía americana y la guía española, las cuales fueron usadas para el presente exposición, ponen que no se debería de movernos, pero sí debería evitarse el uso de estructuras que ingresen al oído, porque no sabemos cuál es el motivo por el cual estemos ante el escenario de una autorragia. Supongamos de que sea por un efecto, como lo mencionó su colega, de una fractura de base de cráneo. Y hay posibilidad de solución de continuidad hacia lo que viene a ser eh, el cerebro, que vendría a ser el líquido cefalorraquídeo. Metemos una estructura que puede estar posiblemente colonizada o contaminada a ese lugar y podemos llegar a brindarle una infección sin tener la necesidad. Y bueno, al ser la hemorragia no fácilmente llegar al punto de origen, va a ser imposible manipularlo y limitarlo, pero sí debemos optar por cubrirlo y evitar que el entorno pueda generar alguna infección. Como también mencionó, otro tipo de hemorragia puede ser la epistaxis. Epistaxis viene a ser del término médico de sangrado por la región nasal hacia el exterior. Ahora, antes de poder detallar en el argot del día a día, en lo que conocemos de día a día, ¿qué es lo que usualmente hacen las personas para controlar una epistaxis? ¿O qué se piensa que se debería hacer para controlar una epistaxis? Eh, Participante Ricardo Vivas, Sí, buenas noches. buenas noches. Normalmente ante sangrado lo que hacen es, o sea, lo tradicional es poner a veces algodón o papel higiénico en las fosas nasales, ¿no? Para que no siga sangrando. O a veces ponerlos inclinada la cabeza, ¿no? Que inclina la cabeza un poco hacia atrás para que trate de ceder el sangrado. Correcto, muchísimas gracias. Como bien lo menciona su colega, la mayoría de personas intentan introducir objetos extraños para disminuir el sangrado. Lo que sucede es que si el sangrado proviene de las ramas arteriales más anteriores y distales, es posible de que sí haga un efecto mecánico de compresión y que limite el sangrado. Pero si el sangrado proviene de estructuras superiores que estén cerca a los cornetes, sea superior, medio o inferior, no vamos a hacer nada. Y por el contrario, si limitamos que el sangrado salga por la cavidad de las fosas nasales, va a ir de forma retrógrada hacia atrás, valga la redundancia. La cavidad nasal y la cavidad oral comparten una comunicación. La, entonces, si el sangrado no sale por delante, va a salir de forma retrógrada, va a ir a la cavidad oral y ahí es donde van a estar con la ansiedad de que se van a sentir de que se están ahogando, que están con un sabor tipo metálico atribuible a la sangre. Entonces, en vez de que deberían de hacer presión y tirar la cabeza hacia atrás, lo que se recomienda es hacer una presión sostenida y que la cabeza le incline hacia adelante, con la finalidad de evitar que la sangre vaya hacia la cavidad posterior y genere todo el perjuicio que acabamos de mencionar. Ahora, esa es una de las intervenciones que se podría hacer, pero el efecto más adecuado, la actuación más adecuada viene a ser ya del taponamiento. El taponamiento, este tipo de actuar ya netamente sí pertenece a la rama de la especialidad de los médicos, que deben estar instruidos y utilizar materiales específicos para poder controlarlo. Participante Gabriela Villar. Buenas noches, profesor. Una consulta respecto al tema anterior sobre el sangrado de oído. Dentro del abordaje era colocar al paciente en posición lateral, pero en el caso se ha tenido una fractura a nivel de la cerviz, o sea, el cuello. ¿Es necesario ponerle esa posición? No creo, porque va a estar con el collarín. ¿Simplemente se deja así o cómo se Si ve? sos
Si sospechamos, muchísimas gracias por su pregunta. Si sospechamos de una afección que tenga a nivel de la región cervical, lo recomendable es inmovilizarlo. Y bueno, la lateralización en sí no tendría mayor efecto para mitigar el problema que evitar que la sangre continúe hacia el mismo lado o genere algún efecto de ansiedad hacia el paciente, pero tal cual como medida terapéutica no hay efecto. Lo único que se debe evitar es que el sangrado sea un medio usado por algún elemento patógeno y que éste pueda utilizar como ruta de acceso hacia el sistema nervioso central, que posteriormente puede conllevar a una enfermedad, a enfermedades tales como meningitis, encefalitis. Entonces, es eso por qué se debe actuar de ponerle una gasa o un apósito y evitar que el medio externo pueda contaminar o colonizar el área afectada. Pero en la parte de abajo decía que no hay que tapar por ningún motivo. Tapar la cavidad, o sea, el conducto auricular externo. Un momento, por favor, voy a poner dice, el oído sangrado. Esto es con la. ¿Alguien tiene su micro prendido? No, ponga tu brazo así, vale. Muchísimas gracias. Ponerlo en posición lateral es más para un efecto. La persona que tenga el micro activado, por favor, ¿lo podría desactivar? Ponerlo en posición de lateral de seguridad es más un efecto de confort, evitar que la persona siga teniendo la ansiedad de que la sangre siga en contacto con su cuerpo y a su vez, como se les menciona, que éste pueda ser usado por algún elemento patógeno como una ruta directa hacia el sistema nervioso central y este pueda generar alguna infección subsecuente. Acá claramente dice si hay un traumatismo, evitar el movimiento. No intenta nunca parar la hemorragia. Parar, en ese sentido, es que si se sospecha que el sangrado puede ser del canal auditivo externo, a veces hay personas que ponen un hisopo, ponen toruntas de algodón con la finalidad de hacer un efecto mecánico y que éste pueda disminuir el sangrado. Pero la mayoría de los sangrados no vienen a ser de la sección del oído externo, pueden ser propios del oído interno o del medio. Y para llegar hasta esas estructuras, con una torunta de algodón o un hisopo o cualquier otro cuerpo extraño que quieran colocarse, no van a hacer el efecto adecuado. Veo personas que están participando con flechas, rayando el PPT. ¿Quieren participar de manera verbal, comunicar algo o de repente es de manera casual lo que está sucediendo? Porque esto involucra un poco de fastidio, tanto para las personas que están visualizando el PPT como para mí como distracción, porque no sé si es que desean participar. Correcto. Ahora, también existe lo que viene a ser los sangrados provenientes del sistema respiratorio inferior y del tubo digestivo. Imposibles de diferenciarlo en primera vista si es que no se tienen nociones básicas. Entre ellas tenemos lo que viene a ser la hemoptisis y la epistaxis. Hemoptisis y hematemesis. Disculpen. Entonces, la hemoptisis viene a ser vómitos con sangre, propiamente proveniente del sistema digestivo. Puede ser desde la región del esófago hasta el cardias del estómago. Por su contraparte, la hematemesis, acá hay un error, disculpen. Correcto. Ahora sí. Y la hematemesis la hemoptisis es proveniente del sistema respiratorio, que puede ser desde el
¿Me escuchan? Sí, oye. Correcto. Disculpen, acá tengo problemas con la conexión de internet. Si en algún momento no me escuchan o existe algún fallo, por favor me vayan comentando porque me está saliendo alertas de señal. Aquí, como les mencioné, estaba equivocado. Lo que les dije que proveniente del sistema digestivo viene a ser la hematemesis. Y la hematemesis proveniente puede ser desde la región de la cavidad oral hasta el cardias del estómago, del tubo digestivo superior. En cambio, la hemoptisis es producto del sistema respiratorio. Esto puede ser acompañado por una tos excesiva y verse manchas de sangre o la sensación de vómito de sangre. Ahora hay que esclarecer cómo podemos tener las características. La hemoptisis es un sangrado de un rojo rutilante, vivo. En cambio, la hematemesis es un sangre un poco más oscuro, a veces acompañado con cierto burbujeo, porque puede provenir de la cavidad gástrica, y en la cavidad gástrica recuerden que hay una bolsa de aire o una burbuja de aire, mejor dicho. A su vez, la hematemesis está acompañada con restos alimenticios, restos de alimentos, perdón. Ahora, como mencionamos anteriormente en la sesión del día de ayer, una de las actitudes que uno puede tomar es que cuando se sospecha de una hemoptisis, la posición segura que uno podría poner a la persona afectada es semisentado, para así evitar que pueda haber algún problema, ya que si la laceración puede ser del sistema respiratorio inferior, brindarle que la caja torácica tenga la mayor amplitud posible para poder hacer una respiración adecuada. En cambio, si estamos hablando de una hematemesis, la posición más adecuada y oportuna es la posición lateral de seguridad. Así nos aseguramos de que una vez que vaya a salir el contenido de la cavidad gástrica, no se vaya a ver una broncoaspiración. Y ambos tienen que requerir un traslado urgente para un tratamiento oportuno en un centro hospitalario. Por dar datos adicionales, la hematemesis usualmente son tratados con fármacos tipo ocreotide, en el caso de que hubiera una hipertensión portal, y la hematemesis, bueno, dependiendo de dónde se encuentre, puede necesitar desde hasta sala, endoscopía, broncoscopía, para poder hacer la cauterización de ciertas estructuras que estén sangrando. Ahora vamos a hablar de traumatismos. Hasta este punto, ¿hay alguna duda, pregunta o alguna acotación? Correcto. Entonces hablemos de contusión. Contusión viene a estar dada por cualquier tipo de impacto o cualquier golpe de gran energía hacia estructuras blandas, sin que éstas puedan tener mayor efecto. Ahora, las contusiones pueden ser con estructuras romas, con, a ver, ¿cómo podemos? Citemos un ejemplo. Si usted evidencia en la calle a una persona brindándole a otra un golpe con un cuaderno, o para ser más abruptos, digamos que con un bate, ¿eso podría considerarse una contusión? Otra vez, ¿qué les enseñar? Depende si le da o no le da, profe. Yo digo que sí le ha dado el golpe. Le da, digamos que en el antebrazo. Si hay solo golpe y Claro, no sí, hay una pérdida de la contusión. continuidad de la piel, o sea, ruptura de tejido, sí estaríamos hablando de una contusión. Exactamente. Muchísimas gracias por la persona que ha participado. Si no hay pérdida de continuidad de la piel, hablamos netamente de contusión. Porque si hablamos de pérdida de continuidad, ya hablamos de heridas. Y las heridas también van a ser clasificadas dependiendo del elemento que genere el daño. Puede ser una herida penetrante, cortopunzante, haber laceraciones. Eso lo vamos a detallar más adelante.
Ahora, las contusiones pueden ser de primer, segundo y tercer grado. Las características apreciables o que pueden mencionar el agraviado, lo único que va a hacer es de dolor y que puede haber, dependiendo de las estructuras afectadas y qué tanto se ha extravasado sangre hacia hacia el espacio extracelular, van a ver desde una hematoma, una coloración azulada o un sangrado franco. Y bueno, en todos va a haber inflamación y dolor. ¿Cómo podemos actuar? La manera más adecuada es hacer una compresión en caso de que podamos ver que haya un sangrado franco, pero sin que éste pueda llegar a salir al exterior. Lo otro es que si la inflamación puede manejarse con frío, pero hay que tener bastante cuidado. La mayoría de personas le dices que hay que colocarle frío y colocan estos ice pack sobre la estructura y no se olvidan de controlarlo o se colocan el hielo y no ven si hay alguna estructura que pueda estar afectada o pueden contaminar al colocar ese tipo de compresas frías. Otro también que puede ser es la elevación del miembro inferior para poder evitar la inflamación o disminuir la inflamación. Y si hablamos de algún tipo de fractura, obviamente la inmovilización con el uso de algún tipo de férula. El reposo es importante, ya que evitar el uso de las estructuras dañadas va a generar que pueda haber una recuperación un poco mayor, pero que genere un efecto mayor no se ha visto. Como mencionamos, si se pierde continuidad en la piel, vamos a hablar de heridas. Están las heridas incisivas, contusas y punzantes. Por el término, más o menos, ¿alguna persona me puede ayudar en cuáles son las diferencias? Bueno, hablemos con respecto a las punzocortantes o las punzantes. Son aquellas producidas por un elemento que tenga filo y que ingresó por toda la trayectoria de la imagen, como podemos ver acá en la figura de Adams, herida por punción. Podemos sospechar que a través de sus elementos filoso permitió el ingreso desde la epidermis hasta la dermis y posiblemente haya dañado estructuras circundantes como terminaciones nerviosas, capilares. Ahora, las contusas no tienen la característica de que ha sido hecho por un elemento que tenga filo, puede ser romo, y que el impacto tuvo tanta cantidad de energía que hizo que la piel pierda continuidad. Esto se puede ver, digamos, en efectos tales como en el boxeo. No sé si alguno de los participantes vea este tipo de deporte. Ninguno de ellos tiene ninguna estructura con filo, pero se dan un golpe en estructuras donde haya prominencias óseas y eso genera la predisposición de que la piel pierda la continuidad por la cantidad de energía aplicada en esa zona. Y las incisivas también son por elementos que tengan filo y que puedan generar una herida limpia, un corte limpio. Claramente pueden delimitarse los bordes tanto del inicio y el final. Esto lo podemos evidenciar de repente en los casos de suicidio, donde se ve usualmente es a nivel de las muñecas, cuello. ¿Qué es lo que debemos hacer frente a este tipo de escenarios? Lo más importante es, bueno, el actuar es obviamente las maneras antisépticas, lavado de manos, lavar la herida con agua y jabón, o si no se contase con ello, con suero fisiológico. Y lo más importante, evitar que el medio externo pueda permitir que colonice ciertas bacterias o elementos patógenos. Por tal motivo, utilizamos lo que vienen a ser las gasas o apósitos como medios protectores. Es importante acá detallar si cualquier persona se hace una herida, sea cual sea, digamos que en un bosque o en el campo, requiere otras medidas aparte de lo que hemos mencionado, de repente vacunación, y si es así, ¿por qué? En el ¿Está caso de la entendiera? radio,
¿quién tiene la mano elevada? ¿Olivera? Sí, la llamada la tétano, pues por lo mismo que el óxido puede ingresar al cuerpo, pues, al organismo. Entonces, si uno no está vacunado con eso o no está protegido con eso, puede ser un daño. Muchísimas gracias. Como menciona, en la primera parte está adecuado. Debería colocarse la vacuna antitetánica o por lo menos ir a un centro asistencial para que le puedan brindar la vacunación contra el tétano. Pero no es por la presencia del óxido. Toda estructura, es más, hasta estructuras no metálicas pueden generar el tétano, porque el tétano es por una toxina del microbio de la... ahorita se me acaba de ir. Es un microorganismo que vive en organismos de descomposición y que cuando están en contacto con alguna herida, las toxinas entran dentro del torrente sanguíneo y estas toxinas es lo que generan los espasmos tetánicos, las contracciones exacerbadas. Entonces, sí es importante. ¿Cada cuánto deben colocarse la vacuna? Y sus refuerzos son cada 10 años, mínimamente. En el Estado peruano lo dan gratuitamente en las postas de salud, no tienen ningún costo. A su vez, también lo pueden adquirir de manera particular en las clínicas, policlínicos, otros centros asistenciales privados. En caso de que hablemos de heridas de mayor gravedad, tales como de la cavidad abdominal, la cavidad torácica, lo más importante es realizar la compresión para evitar que haya mayor sangrado, fijar las medidas de seguridad y llevarlo con mayor celeridad a los centros asistenciales. Citemos un ejemplo. Digamos que en la calle usted está paseando y ve que le dan un balazo a la persona que se encuentra enfrente suyo. ¿Cuáles las medidas que deberían de hacer? ¿O qué actuar deberían tener? ¿Qué es lo que consideran que se debería hacer? ¿Alguien que desee participar? Profe, se debe ¿Participante? ¿Alguien activar la estaba? cadena, pues, la cadena de supervivencia, y de ahí de tomar No, acción. obviamente ya hemos hecho toda la cadena la cadena de activación, proteger, avisar y ahorita estamos justo en esa parte, el de socorrer. En el de socorrer, ¿qué actitud deberíamos tomar? Compresión directa nomás, profesor, para que no haya la hemorragia. Exactamente, compresión directa, porque el hecho, el hecho de que nosotros sepamos que haya sido vulnerado por un arma de fuego y haya un orificio, no significa que nosotros vamos a introducir ya sea nuestro dedo o toruntas, cosas así, no va a generar mayor beneficio. Lo único es poner un apósito sobre la región donde está el orificio y hacer la presión adecuada para poderlos trasladar de manera oportuna y adecuada. Obviamente no vamos a intentar extraer el objeto extraño. En el caso de nosotros que hemos hablado de un balazo o una herida por arma de fuego, es el término adecuado, no vamos a poder llegar hasta donde se encuentra la bala porque ya llegó a la cavidad abdominal o la cavidad torácica y estará posiblemente más de lo que pueda medir un dedo o alguna estructura similar o pueda estar alojada en un hueso. Entonces, extraerlo va a ser inadecuado y también no va a generar mayor beneficio. Bueno, el vendaje que se va a colocar es un vendaje circular, especialmente en la región torácica, así es como hemos mencionado que ha sufrido un impacto de bala. Participante Torres. Sí, buenas noches. Y en caso de que quede repetido un brazo que es línea por piso de cabeza, sería como proceder en este momento.
Disculpe, no se le escucha muy bien, pero supongo que debe haber mencionado de que haya habido ingreso y salida de la bala, según lo último que entendí. Igual, se maneja de la misma manera. Donde están los orificios, poner los apósitos y hacer el vendaje circular y movilizarlo de la manera más rápida posible, teniendo siempre y cuando el uso de los collarines, la tabla rígida, todo ello. Participante Ramírez. Sí, profesor, buenas noches. En el caso de que sea, por ejemplo, el producto por un arma blanca, por en este caso un cuchillo, por ejemplo. El, sea un cuchillo, sea una bala, el accionar es el mismo, colocar una gasa o un apósito, perdón, un apósito y llevarlo lo más pronto posible. No utilizar gasas ni algodón porque como son sus componentes tienen mucha fibra y al tener contacto con la sangre van a hacer un efecto de conglomerado y cuando lo saquen llegando a los centros asistenciales va a ser un poco difícil porque van a tener que estar retirando junto con los coágulos y todo y va a limitar bastante el efecto de beneficio que queremos darle. Participante Cayupe. Participante Sara Cayupe, tiene la mano arriba. ¿Alguna intervención? Profesor, disculpe. Te escucho, buenas noches. Y en ese caso también, bueno, cuando estamos haciendo la presión en la herida, ¿le tomamos el pulso también? Si usted Vamos está tomando, atendiendo, si usted está atendiendo la emergencia sola, usted tiene que estar atendiendo los signos vitales, ya que recuerde, cuando llegue el socorro, el auxilio, lo más tener que importante es informar, detallar. Aparte de informar, es detallar, dar los detalles. Una vez que usted lo encontró, ¿a los cuántos minutos perdió la conciencia? Si no perdió la conciencia, ¿cómo ha estado su ritmo cardíaco? ¿Cómo ha estado su pulso? ¿Respira o no respira por sí solo? Cosas que nosotros al momento de informar puede generarnos de repente que es una información, puede ser difícil de creerlo, pero es muy importante, ya que eso podemos utilizarlo como tipo de pronóstico y también utilizarlo de manera intuitiva de qué estructuras pudieron haber sido afectadas y cuál es el tratamiento oportuno que se pueda esperar dentro del centro de salud asistencial u hospitalario. Profesor, dentro de todas las heridas graves, en este caso, o sea, a nivel de tórax, pierna, brazo, siempre hay que colocarlo en posición de Trendelenburg. Y lo otro, ¿a qué se refiere con una gasa húmeda? ¿En qué solución se puede poner? ¿Simplemente suero fisiológico o algo en específico? Recuerden que, muchísimas gracias por su pregunta. La posición de Trendelenburg es siempre y cuando ustedes no tengan el traslado oportuno y están dándose cuenta que la pérdida de sangre se sospecha que es muy abundante, ¿no? Entonces, ¿cómo? Citando un ejemplo, tienen al paciente que se ha caído de un 8º piso, presumiblemente con laceraciones hepáticas del vaso. ¿Por qué? Ven que el abdomen está en forma de globo, rígido, doloroso. Entonces, ustedes lo que tienen que asegurar es que el riego sanguíneo continúe. No van a poder cerrar la herida porque es de manera interna. Entonces, la única manera que pueden hacer es levantar los miembros inferiores en 45 grados para asegurar que el retorno venoso llegue al aparato cardiovascular, específicamente al corazón, y que el corazón pueda seguir haciendo su efecto de bomba y brindarle la irrigación necesaria al cerebro, asimismo al corazón y los riñones. Obviamente que va a continuar habiendo sangrado, pero como la cavidad abdominal, por así decir, de la caída que les menciono, no ha habido ninguna ruptura de esta cavidad, ha sangrado y en algún momento va a llegar a ser un efecto mecánico y que no va a continuar sangrando.
de tal manera que pueda ser fatal rápidamente, pero a las finales, si no se controla ello, sí puede conllevar a la muerte. Con respecto a su pregunta de uso de gasas humidificadas, esto debería ser netamente con estructuras, o bueno, con líquidos asépticos. ¿Y cómo estamos seguros de que está aséptico? Lo único es el suero fisiológico. Porque por más de que tengas agua de un caño, bueno, peor de un agua de un caño, uno no sabe qué bacterias están colonizando las cañerías y todo ello, entonces no sería adecuado. Veo dos personas que siguen teniendo la manito arriba, Sara Cayupe y Alexander Ramírez. ¿Alguna intervención? Correcto, entonces continuemos. Una vez habiendo hablado que pueden haber lesiones en tejido blando, ahora hablemos de las lesiones en tejido óseo. Antes de pasar a ello, las lesiones en tejido óseo tienen mayor energía, se requiere mayor energía para generar una lesión traumática en tejidos óseos o no es necesario. O puede ser de menor impacto y aún así generar lesiones óseas. ¿Alguien de repente que me quiera apoyar o que me pueda brindar alguna opinión con respecto a ello? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Las lesiones de tejido óseo o estructuras óseas necesitan mayor energía que las lesiones en tejido blando. ¿Se refiere a energía con un golpe más fuerte para que puedan quebrarse? Obviamente. Afirmativo. Yo concuerdo con lo que acaba de mencionar, pero pondría la palabra según la situación. ¿En qué sentido? Hay niños, o mejor dicho, hay situaciones como las pediátricas, que hay niños que no se han sufrido mayor impacto, mayor golpe, pero se fracturan realizando un efecto de torsión, de mm, exigir mucho el rango articular y puede generar laceraciones. Esto no necesariamente significa que haya una asimetría en la distribución del tejido óseo, ya que, bueno, esto ya es propiamente de la parte médica, pero el tejido óseo es un poco más tolerable, pero existen las lesiones en tallo verde, entonces ahí recién lo ve en una radiografía. Pero es dependiendo. Ahora, vayámonos al otro extremo. Ancianos, o mejor dicho, personas que pertenecen al grupo de la tercera edad, solamente estuvieron sentándose, se resbalaron y se cayeron a lo que viene a ser el piso, se fracturan la cadera, se fracturan el fémur o se pueden hasta fracturar el radio y el cúbito. O sea, no necesariamente requieren alta energía para producir un traumatismo y una fractura. Ahora, vamos a hablar de traumatismos en tejido óseo. Uno que va a haber englobado hacia la región articular y otro propiamente al óseo. En los articulares vamos a tener los esguinces y las luxaciones. Y los traumatismos a nivel de estructuras óseas, propiamente las fracturas. Como mencionamos en la primera sesión, participante Alexander Ramírez, ¿desea participar? ¿Alguna duda? Correcto. Como mencionamos, el esguince viene a ser una afección a nivel de la articulación. En este caso vamos a verlo ejemplificado en la imagen a nivel de la región del tobillo, específicamente en el tobillo derecho, perdón. Esto va a hacer que una separación. Vamos a hablar propiamente del eje articular. Todas las estructuras que están hueso con hueso
tienen un eje articular para los movimientos normales que realiza dicha articulación. Puede ser flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, lateralización. Cuando supera su eje articular y no daña estructuras circundantes, hablamos de un esguince. Ahora, cuando sí supera la afección a nivel de estructuras circundantes y haya alteración de estas, en vez de hablar de un esguince, estaríamos hablando de una luxación, que eso posteriormente vamos a hablarlo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar usualmente? Dolor, inflamación, enrojecimiento. ¿Por qué encontramos esto? Tanto es el movimiento que supera el eje articular que las estructuras vecinas se ven afectadas. Por citar el ejemplo del tobillo, hay una sobre rotación interna. Los ligamentos pertenecientes tanto al peroné largo y corto van a verse afectados. Entonces lo que va a suceder que posterior a ello una inflamación, si de por sí también se ven afectadas ciertos capilares, va a haber sangrado. Entonces ahí va a haber lo que vamos a encontrar un hematoma y todo ello. ¿Qué es lo que debemos actuar frente a este escenario? Uno es, primero, no hacer la movilización de la articulación. La aplicación del frío local, como les mencioné anteriormente, es cada cierto tiempo, no es una colocación continua. Mantener el reposo. Y bueno, en sí, uno debe de visitar al especialista, al doctor, al traumatólogo, para que éste lo pueda tratar adecuadamente, ya que el mejor tratamiento, para poner los términos adecuados, es con una radiografía, poder evidenciar qué grado llegó el esguince, si requiere o no requiere una férula, una bota de yeso o no. Con respecto a la luxación, es que sí llegó a afectar estructuras vecinas y que la separación o el eje articular fue mayor. Entonces, en este caso, como podemos ver, encontramos a un niño al cual lo han estado alzando desde un brazo y generó que se pueda saber una separación o que el eje articular proveniente de las estructuras del radio con el húmero estén desplazadas. Entonces, lo que va a generar es dolor, imposibilidad de movimiento. Ahora, dependiendo de las estructuras cercanas, hasta podría llegar a afectarse los espacios, bueno, las rutas nerviosas. Hasta este punto, para poder pasar a fracturas, ¿existe alguna duda o alguna pregunta? Continuemos entonces. Diga la persona. Sí, dígame. Correcto. Fractura es aquella pérdida de continuidad del tejido óseo. Estas pueden deberse, como mencioné al inicio, por una energía de gran cantidad, poca cantidad, dependiendo de cómo está la calidad del tejido óseo, del grupo etario. Ahora hay fracturas cerradas y fracturas abiertas. Las fracturas cerradas son aquellas que se rompió la estructura ósea, pero no se desplazó. Por el contrario, las fracturas abiertas o expuestas perdieron la continuidad y como tiene cierta característica de filo, rompen las estructuras cercanas y la piel y pueden exponer hueso, como las que podemos ver en esta imagen. ¿Cuál de lo que estábamos mencionando ustedes consideran que tiene mayor riesgo, mayor potencial de daño hacia el paciente o el Fractura afectado? abierta. Las fracturas abiertas. Participante Alex Estrada, usted mencionó la abierta. ¿Me podría decir por qué? Porque tiene más riesgo de dañar los órganos internos o
alguna estructura de importancia para el paciente. Correcto, pueden dañar estructuras cercanas. Participante Cayupe, Sara Cayupe. Una fractura abierta puede producir una hemorragia. Puede producir una hemorragia, ya que puede lacerar vasos. ¿Me escucha? Correcto. Sí, muchísimas gracias. Sí se le escucha fuerte y claro. Sí. Ya. Correcto. Como mencionaron sus Profe, dos puede ser compañeros, depende también, ¿no? Depende también. claro, depende dónde se produce la fractura, cómo se expone el hueso y también en qué grupo etario sucede. No es lo mismo que un anciano se fracture la cadera a que un joven se fracture la cadera. Digamos, en el caso hipotético, una persona de 65 años está caminando por la calle, sufre el impacto de un vehículo de alta velocidad, se fracture, se fracture el fémur, que un joven. ¿En qué sentido? Como el tejido óseo ha perdido consistencia y puede haberse lacerado y generado un corte transversal, puede, puede seccionar las arterias femoral y la vena femoral. En cambio, en un joven, jóvenes, no se vayan a retirar, estoy teniendo un inconveniente con la energía. Deme 5 minutos, por favor, o menos, 2 minutos, y veo cómo solucionarlo en esos momentos. Mil disculpas nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, se lo escucha. Sí, profesor. Sí, Muchísimas correcto, gracias. profe. Sí, se Mil escucha, disculpas, profesor. hubo un inconveniente con el cargador del equipo. Bueno, retomando el ejemplo. Entonces, el anciano, la persona de tercera edad, por su misma composición, su hueso es más frágil y pudo haberse fracturado y astillado. Al haberse generado este problema, secciones, estructuras cercanas, tales. ¿Alguien tiene Apaguen sus disponible? micros, no sé. Participante Ramírez, un ratito termino de dar la idea y le tomo la palabra. Como le mencionaba, la estructura ósea pudo haberse astillado con mayor facilidad y estas pueden seccionar arterias y venas. En cambio, en el joven de 18 años que también tuvo un impacto de alta velocidad con un vehículo, también se fractura, pero ya es una fractura más limpia, porque tiene mayor concentración de calcio y todo ello. Entonces, la lesión que puede generar por el desplazamiento del tejido óseo va a ser menor. Participante Ramírez, ahora sí le tomo la palabra. ¿Qué es lo que desea acotar o desea preguntar? Sí, profesor, ¿qué tan recomendable, profesor, es, por ejemplo, en una posible fractura interna o cerrada, el uso de las fédulas neumáticas? En una fractura cerrada, las férulas, bueno, de la bibliografía que he revisado para la ejecución de este taller, no mencionan ningún tipo de comentario ni a favor ni en contra. Más bien, lo que mencionan solamente es que si es una fractura cerrada, lo más importante es la inmovilización. Bueno, en sí el actuar solamente es la inmovilización, porque más no podemos realizar. Obviamente que tenemos que ver
cómo se encuentra el riego sanguíneo para la parte distal, si el movimiento de las articulaciones o estructuras vecinas están afectadas. Pero mayor a ello, la verdad que no le podría brindar una respuesta certera. Correcto. Participante Luisa, veo que tiene el micro prendido. ¿Alguna pregunta? Lo siento, profesor. Correcto. Participante Ramírez, ¿alguna otra consulta? Tiene la manito arriba. No, profesor, eso es todo. Muchísimas gracias por su pregunta. Entonces, continuemos con la parte de que pertenece a la sesión. Estuvimos hablando de los traumatismos. Ahora vamos a hablar propiamente de lo que vamos a realizar. ¿Qué mecanismos? Uno es la inmovilización. Y una inmovilización que usualmente van a utilizar y que se requiere conocer es el cabestrillo. Ahora, el cabestrillo necesariamente se necesitan utensilios propios para ello. ¿Se puede improvisar? ¿No se puede improvisar? ¿Qué consideran ustedes de ello? Participante Cayupe. Profesor, en cuanto a los cabestrillos, yo creo que sí se pueden improvisar, dependiendo del material que uno puede usar. Se puede usar incluso una chalina, un polo, una chompa, pero sabiendo aplicarlas bien. Correcto. Participante Ramírez. Participante Villar. Profesor, antes de abordar el tema de acá, una consulta. Respecto, ¿cómo puedo estar segura si estoy frente a una luxación o a una fractura cerrada? Algo que sea muy diferenciado en ambos. Excelente pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, en sí, las fracturas, todas las fracturas, sea abierta o cerrada, hay asimetría. Desde un inicio, desde el momento en que se produce la lesión, hay asimetría. Por en cambio, las luxaciones no desde el inicio comienzan con asimetría, sino por el contrario, durante el periodo de espera, después de haberse producido la noxa, el daño, empieza a haber asimetría en el efecto de inflamación. La luxación limita el movimiento, pero permite. En cambio, en las fracturas es imposible realizar el movimiento. Espero haber despejado su duda, o tiene alguna otra duda la Y participante que me realice. respecto a la palpación, o sea, si bueno, abordamos el paciente, pero hay que hacer la palpación. ¿Cómo se hace para definir que estamos frente a una fractura o una luxación, ¿no? En lo que viene a ser ya aplicado al día a día, es seguir la anatomía. ¿En qué sentido? Hay prominencias óseas que uno puede utilizarlo y eso nos va a ayudar a ver si hay pérdida de continuidad o no de las estructuras óseas. ¿Alguna otra duda? Participante Villar. No, ya sí, me quedó más claro. Gracias. Me van a disculpar, estoy quitando la cámara. Creo que es la cámara la que me está haciendo señales de interferencia. En un ratito voy a volver a retomar la cámara. Entonces, estuvimos hablando con respecto al uso de cabestrillo. El cabestrillo también puede ser utilizado de manera improvisada o no. O también utilizar elementos ya fabricados para tal fin. Ahora, el cabestrillo, hay tipos de actuar necesarios. Entre ellos debemos utilizar la inmovilización del miembro superior afectado. Esto nos va a ayudar bastante a evitar laceraciones o afecciones mayores.
¿Alguna duda con respecto a lo que acabo de mencionar? No me digan que el internet se ha vuelto a ir. Si la cámara lo he cortado. Se te escucha, está muy bien el internet, se te escucha bien. Sí, se lo escucha, maestro. Verdad que disculpe, me sale bastantes señales de señal inadecuada. Bueno, entonces para el cabestrillo vamos a utilizar lo que viene a ser pañuelos triangulares o vendajes triangulares. En la actualidad no he logrado encontrar este tipo de vendajes, ya que ya hay equipamientos, ítems necesarios solamente para lo que viene a ser el cabestrillo, como se puede ver en la figura del lado derecho. Ahora, en el caso de que tengamos un vendaje triangular, participante Gabriela Villar. Sí, profesor, una pregunta más. En el caso, si estamos frente a una fractura y también hemorragia, ¿cuál abordamos primero? Muchísimas gracias por tu pregunta. Yo te hago una pregunta a lo que acabas de mencionar. ¿Cuál considera usted que genera mayor potencial nefasto para la persona? ¿Una fractura o una hemorragia? La hemorragia. Entonces lo primero que debemos manejar es la hemorragia, colocando apósitos, gasas y hacer la presión directa. Participante Martín Lucan tenía la mano alzada. Bueno, entonces, frente al escenario que haya una fractura y una hemorragia, lo que vamos a hacer es manejar la hemorragia y bueno, si la fractura está justo sobre mejor dicho, la hemorragia está al mismo lado que la fractura, lo único que podemos hacer es inmovilizar y hacer una presión directa para manejar el sangrado y limitar el sangrado. Continuando con respecto al uso del cabestrillo. Como verán, en la imagen se pasa la parte más ancha del vendaje triangular por delante del paciente y por debajo del miembro superior afectado, haciéndolo como una cuneta o un apoyo. Ambos extremos van a ir en torno del cuello y amarrados o sujetados. Y a la par, el otro extremo se va a introducir por sí mismo para poder evitar que esta base o este lugar de fijación tenga mucho movimiento. Si a su vez nosotros podemos sujetarlo hacia el torso del paciente, va a limitar el movimiento y generar un mayor beneficio al momento de trasladarlo, ya que no va a haber la posibilidad de que éste pueda generar movimiento y lacerar estructuras subyacentes. Y bueno, ahora en caso de que no tengamos ello y la laceración siga siendo en el miembro superior, lo que podemos hacer es hacer una férula rígida. ¿Cómo podemos hacer la férula rígida? Con una tabla, un pequeña madera, por decirlo así. Esto lo estoy hablando de una cosa más o menos improvisada, no que vamos a tener así. ¿Participante Cayupe? En caso de hacer esto, también se podría usar cartones, de repente usar un pasador, una correa o una cinta para poder inmovilizarlo. El cartón no creo porque no tiene la rigidez necesaria. No creo, no es, porque no tiene la rigidez necesaria. Y como fijadores, obviamente que sí puedes utilizar un cordón, obviamente de gran calibre, que resista al movimiento y que resista la tracción que uno va a brindar. O sea, sí se puede improvisar, pero siempre y cuando tengamos tanto la idea como el conocimiento de por qué hacemos. ¿Y el uso de mantas o almohadas también podría ser? Las mantas pueden ser como si fueran fijadores también. O también podría actuarse como una férula.
perdón, como una férula, como un cabestrillo se podría realizar la maniobra. Veo que hay varias manitos. Participante Karen Valeri. Profesor, buenas noches. Yo tenía una duda. Cuando hay una fractura abierta, ¿también podemos utilizar este elemento de la tabla para poder estabilizar o no? Más que para estabilizar es inmovilizar. Claro, Porque pero ya, diga. Para inmovilizar, ya que si permitimos que haya un rango de movimiento de las estructuras óseas y estas puedan tener un borde filoso o cortante, puedan lacerar. ¿Qué es lo que me Claro, quería representar? sí, sí, porque cuando hay una fractura abierta se expone a que como el hueso como está fracturado puede haber astillas internas. Entonces, igual podríamos nosotros agarrar un pañuelo, una manta o una tela y poder tratar de envolver. Lo que se debería usar son estructuras que estén totalmente limpias, que no tengan la posibilidad de que estén colonizadas con ningún elemento patógeno. Una vez que ya hayamos puesto un apósito, una gasa, encima de ello podemos utilizar una manta, podemos utilizar un polo, cosas que nos permitan fijar más y generar una mayor presión y así evitar que si es que está habiendo un sangrado, el sangrado continúe. Claro, en ese caso sería para evitar una hemorragia. Claro, yo le decía por el lado, cuando hay una fractura abierta, el hueso sobresale y al querer nuevamente de alguna manera evitar la hemorragia, eso puede ser que la fractura misma pueda dañar un ligamento, un nervio o un tendón, a eso es lo que yo iba, o sea, igual podemos arriesgarnos a ese punto, eso es lo que quiero saber. A ver, en la situación de que la hemorragia continúe y la presión que vamos a hacer, obviamente que va a desplazar un poco el hueso, lo que debemos más bien hacer es buscar un punto de acceso superior y de repente mitigar un poco el riego sanguíneo. ¿Usted estuvo en la sesión anterior? Sí, ya me acordé en esa parte. ¿Te acuerdas que habíamos ir hablado un poco más a lo superior para poder, en caso haya una hemorragia? ¿Correcto? Buscar el punto arterial. Ya. Entonces no sería recomendable que cuando hay una fractura abierta, por lo mismo que el hueso está astillado y para que no vaya a dañar o comprometer un ligamento, un tendón, no se podría directamente envolver esa zona, sino de hacerlo en la parte más superior, ¿o no? No, de todas maneras usted tiene que cubrir la herida, tiene que vendarlo, pero no haciendo presión. La presión no, porque usted va a seguir moviendo. Entonces lo que tiene que hacer es buscar otro punto donde sí puede ejercer la presión para que el riesgo un poco mitigue. Ya. Sí. Ya, profesor, gracias. Veo también que tiene el micro abierto el participante con el nombre Galaxy A32. ¿Quiere participar? Correcto. Entonces hagamos un pequeño diferencial y resumen de lo que viene a ser un esguince y luxación. En sí, en el esguince no va a haber asimetría, va a haber limitación del rango articular, dolor, va a haber función del rango articular, pero no va a limitarlo tanto, ¿no? A comparación de la luxación. Lo que viene a ser la actuación es en sí lo mismo, aplicación de frío, inmovilización, levantar para disminuir la inflamación. Pero de que requiera una atención más importante sería propiamente la luxación, ya que como hay deformidad y hay afección de estructuras vecinas al eje articular,
sí requiere mayor atención y una evaluación especializada, ya sea por radiografía o no. Eso ya lo dependerá por el especialista. Con respecto, participante Ramiro. Buenas noches. En una luxación Buenas noches. clavicular, ¿cómo sería la inmovilización? ¿Clavicular me dijo? Sí. Cabestrillo. Cabestrillo, o también podríamos hacer el vendaje en 8 para evitar el movimiento de la clavícula. Ahora, esto también hay que tener en cuenta de un poco, ya esto es anatomía. Recuerden que la clavícula viene a estar dada de dos componentes. Bueno, dos componentes no, tiene dos estructuras muy cercanas. La parte del esternón, que es la parte medial, y la parte más distal vamos a encontrar las estructuras propias del hombro con las que van a estar muy cercano. Entonces, la mayoría de los movimientos que se hagan con el miembro superior van a generar el movimiento. Entonces, limitar y movilizar total es imposible, pero podemos llegar a disminuir esa movilidad. Estuvimos hablando con respecto a el tema de fractura cerrada y abierta. Una gran diferencia es la exposición de tejido óseo. Esa es la mayor diferencia. Aquella lesión que tenga exposición de tejido óseo es una fractura abierta. Y la que no, una fractura cerrada. Ahora, la fractura cerrada lo único que vamos a realizar es inmovilización y atención oportuna hacia un traslado de un centro hospitalario. En cambio, en una fractura abierta, si hay hemorragia o no hubiera hemorragia, es controlar la hemorragia, tapar la herida, cubrirlo con ciertas estructuras que no vayan a generar un potencial de infección, y inmovilización y también llevarlo a un centro hospitalario necesario. Ahora, dependiendo, esto ya vamos a de repente invadir un poco del término médico y también del actuar dentro de un centro hospitalario. Hay fracturas que necesitan operación y hay ciertas fracturas que no. ¿En qué sentido? Si afecta mucho el rango articular o el movimiento o la funcionalidad, van a entrar a una intervención quirúrgica, pero si no, con la simple inmovilización es suficiente. ¿Y cómo se logra la inmovilización? Ya viene a ser, en el caso, digamos, hipotético, que haya sido una lesión a nivel de miembro inferior, puede ser una bota de yeso. ¿Alguna duda con respecto a ello para poder pasar al siguiente tema, antes de pasar a las diferenciales? Bueno, acá tenemos las generalidades y acá también despeja un poco la duda que nos comentó una de las compañeras. ¿Qué hacer en el caso de que sea una fractura y haya un sangrado que no podemos controlar? Como vemos, es la presión arterial directa. Buscar un punto superior y un poco que mitigar el riego sanguíneo. Ahora, acá también habla con respecto a la colocación de estructuras que puedan mitigar la exposición y, bueno, la inmovilización. Recuerden que una vez les mencioné de que una vez ya habiendo asegurado que el sangrado no continúe o haber mitigado el sangrado, es evaluar las regiones distales, ver cómo está el movimiento, si hay sensibilidad, no hay sensibilidad, la tonalidad. Si existe la posibilidad de una evaluación de los pulsos distales, sería preferible evaluarlo porque sería una forma de cómo nosotros detallar en el momento de presentar un paciente si está comprometiéndose o no comprometiéndose las estructuras distales y cómo este puede afectar su pronóstico. Puede llegar desde la amputación o la pérdida de ciertas estructuras. Bueno, acá generalidades, ¿no? Evitar, si en el caso fuese del miembro inferior, evitar quitarle el calzado, porque puede, en el hecho de quererle quitar el calzado, podemos movilizar, y si fuera una fractura abierta, de repente hasta podríamos hacer mayor perjuicio en vez de un beneficio. Evitar que estructuras rígidas, tanto como prominencias óseas, estén totalmente en contacto con estructuras rígidas. Podemos acolchonarlo
utilizar toallas, algodón, espuma, ya que si el desplazamiento o el traslado es muy prolongado, eso también puede generar cierto perjuicio hacia la persona. Bueno, acá un poco más con respecto a la inmovilización y nunca tratar de colocar el hueso en su sitio porque no estamos con la seguridad de que está un hueso astillado o tenga bordes filosos que puedan perjudicarlo. Con respecto a la colocación de vendajes triangulares, ya hablamos con respecto al cabestrillo. Vamos a hablar con respecto a qué suceder, cómo atender lesiones en tobillo, rodilla. Ya hablamos del miembro inferior y del miembro superior. La colocación de tablas. Acá, este slide que he sacado habla de cartones, pero mm, el cartón no brinda la seguridad ni tampoco la rigidez necesaria. Si ustedes tuvieron la oportunidad de poder haber cogido algún cartón, sea el cartón más grueso que puedan encontrar, las industriales, de todas maneras pierdan su estabilidad cuando ya tienen una presión constante. Bueno, el siguiente slide solamente es para poder brindar un recordaris de lo que debe hacerse, ¿no? Hay que acordarse que si vamos a inmovilizar el antebrazo, va desde la raíz de los dedos hasta la región axilar. El codo siempre debe mantener un ángulo de 90 grados y la muñeca debe mantener una posición neutral o anatómica. En el caso de que la muñeca sea la región que deseamos inmovilizar, es desde la raíz de los dedos hasta el codo y la muñeca continúa neutral. En los dedos, esto va desde los dedos hasta la muñeca y semiflexionados, ya que si lo ponemos muy rígidos, al momento de esperar que vuelva a retomar la movilidad, estos van a perder cierta laxitud, ya que el tejido de la piel pierde su elasticidad. Con respecto al fémur y la tibia, continúan siendo desde la raíz de los dedos hasta las costillas, y en el caso de la pelvis, es de la cadera de las rodillas, manteniendo un ángulo de 90 grados a nivel del tobillo. ¿Por qué inmovilizamos? La inmovilización es con la finalidad de asegurarnos que estas estructuras que han perdido continuidad no tengan movimiento y no permitan el daño de estructuras vecinas. Para tal final, optamos por estructuras que tengan cierta rigidez y permitan que estos no se movilicen. Podemos utilizar vendas, tiras de sábanas, cintas, ligas, pañuelos, cinturones, cuerdas. No es algo a rajatabla que debemos utilizar solamente vendaje. Podemos improvisar según la situación lo amerite. Vendas. ¿Alguno de los participantes pertenece al rama de la salud o haya trabajado alguna vez con vendas? Bueno, con respecto al vendaje, los materiales pueden ser de algodón, pueden ser elásticos, pueden ser tubulares, adhesivos o pueden contener yeso para brindar una inmovilización más rígida. La venda de rollo siempre se caracteriza que es un tubo cilíndrico y cómo se debe manipular. Hay que tener en cuenta que todo vendaje tiene una porción distal y una porción proximal. El uso de las vendas siempre va a ser el rollo hacia la persona que brinde el socorro y va a ir desenrollando, valga la redundancia, para poder hacer el vendaje adecuado. No necesariamente el uso de las vendas tiene que ser en toda su longitud, siempre y cuando quede tramos largos, uno puede recortarlo y usarlo según lo que requiera. En el vendaje triangular, acá tenemos uno que se ha utilizado para lo que viene a ser un vendaje en 8, pero esta vez hacia la región frontal del paciente, para poder brindar cierta seguridad e inmovilización.
Esto es en caso de no tener cabestrillo, ¿no? Ahora, las otras fijaciones, estamos hablando ya no de inmovilizaciones, con respecto al efecto de hacer sujeción, compresión y también continuar con la inmovilización. En el caso que podemos ver en la imagen, esta imagen hace más efecto de una sujeción o protección. Supongamos que haya un efecto de una abrasión por X motivos, ya sea una persona ha estado manejando su bicicleta y tuvo un derrape y hubo una fricción de la calzada con el tejido celular o el tejido de la piel. Entonces va a haber exposición de la epidermis o dermis, dependiendo del grado, ¿no? Entonces lo que vamos a buscar es proteger y con el vendaje, colocando previamente unas gasas o unos apósitos y podemos vendarlo de manera circular desde la parte distal a la ascendente para asegurarnos de que no se vaya a haber contacto con elementos patógenos. Como vemos en la imagen inferior, es parte más de la inmovilización. Esto podría ser una luxación o un esguince de tobillo. Ahora, no sé si se acuerdan que habíamos mencionado del vendaje circular. ¿Cuándo se usa un vendaje circular? Es netamente es primordialmente usado para manejar sangrados, ya que cuando hace presión directa no se controla, entonces puedes asociarlo más con un vendaje circular porque la presión aplicada en esa zona es mayor. Siempre y cuando no vayamos a afectar pulsos distales, ni tampoco la coloración de los lechos unguiales o la coloración del tejido distal. Lo mismo que les mencioné. Y el nombre me olvidé, es el vendaje espiral, en el cual vas a ascender para poder generar un efecto protector. Acá también puedes asociar los férulas, en caso que lo requiera. Y bueno, siempre y cuando no debes cubrir ni la mano ni los dedos del pie ni de la mano. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta con respecto a los tipos de vendaje? Profesor, todo esto en la parte teórica en algún momento nos enseñarán en la práctica o solo va a quedar de modo virtual. Esto creo que lo deberían preguntar a la parte que elabora el curso. Si va a haber un curso teórico, gustosamente de repente conmigo o con alguna persona, o si no, lo que podemos hacer es armarnos por grupos pequeños y de repente hacer una evaluación entre nosotros mismos, hacer un vendaje con la participación de algún familiar, de repente ustedes lo hagan y evaluar cómo hacen la técnica. Porque es eso, solamente de hacer la destreza de la técnica. Pero eso creo que más lo vamos a ver con la parte que elaborará el curso y ver cómo podemos subsanar este tipo de dificultades, ya que con lo de la pandemia un poco que ha limitado las clases presenciales. Aparte de la pregunta mencionada, ¿alguna otra duda o pregunta? Profesor, buenas noches. También es importante tener en cuenta el tamaño de vendaje que vas a utilizar según el miembro donde vas a hacer la inmovilización. Correcto, totalmente de acuerdo. Existen medidas de vendas en pulgadas que se pueden utilizar para muñeca, para tobillo, para pierna, para cabeza. Eso lo vamos a detallar más cuando hagamos esto cuando es, creo que es dentro de 2 o 3 sesiones, donde vamos a ver desastres y siniestros. Y ahí sí vamos a hablar propiamente de las medidas de las vendas, de cómo debemos aplicar, qué estrategias, qué maniobras, donde más lo vamos a evidenciar con casos aplicados. Pero muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, ¿alguna otra duda para continuar? Creo que no. Bueno, entonces, continuemos. El vendaje en 8. Este vendaje en 8 nos va a asegurar de que no vayamos ¿cómo decirlo? Que la movilidad se mantenga, pero que haya cierta limitación. Y esto se aplica habitualmente en articulaciones tales como codo, rodilla.
¿Qué sucede si tenemos una estructura amputada o estamos con lesiones a nivel de regiones distales como el dedo? Entonces ahí hacemos el vendaje recurrente, donde vamos desde la parte distal de donde está hacia perdón, desde la parte proximal hacia la parte distal. Vamos haciendo la envoltura como si fuera una espiral y en el momento en que llegamos o en el mullón o en la parte terminal, vamos a ir poco a poco cubriendo el borde y vamos a retomar hasta el punto de inicio y ahí terminamos. Donde comenzamos el vendaje es el mismo lugar donde terminamos. Bueno, como les mencioné, el vendaje en 8 también aplicado a nivel del tobillo. Esto más es para poder conservar el rango articular, no haya extensión o sobreflexión. En caso de que hubiera un sangrado en la palma, no vamos a vendarlo en esta posición o posición neutral. Lo que vamos a hacer es como que hacer una semiflexión, poner una gasa o una bola de tela y recién hacer el vendaje sobre ello para podernos asegurar de que la presión donde está la herida no permita mayor sangrado. Este es el vendaje 8, como se mencionó anteriormente, para lo de la clavícula. Ahora, con respecto a los vendajes, es necesario, y tiene toda la razón de la pregunta que hizo anteriormente, que no solo sea un conocimiento teórico, sino técnico. Entonces sí requiere de que tengan una destreza y una manipulación constante para saber cuándo están haciendo una técnica adecuada, perdón. Bueno, el vendaje siempre se debe colocar en comodidad del socorrista, debe ser adecuado y no debe ser brindado bajo premura. El vendaje siempre debe ser de la parte distal a la parte proximal. Y bueno, como les mencioné, en caso, acá puedo de repente esto. En caso fuera el rollo, acá deberíamos así como si fuera desenrollando. Y acá estuviera el paciente, ¿no? Ir poniendo el y desenrollando. Nunca en contra, porque si no, no vamos a permitir una adecuada tracción, una adecuada presión de la venda y de repente pueden quedar estructuras sueltas o hemos aplicado mucha fuerza para poder ponerlo. Antes de pasar esta parte de lo que viene a ser traumatismos y lesiones y pasar a quemaduras, ¿alguna duda con respecto a lo que hemos mencionado? Bueno, hablemos de quemaduras. ¿Qué tipos de quemaduras ustedes tienen conocimiento? ¿O qué elementos o qué factores generan quemaduras? ¿Alguien que desea participar? Las elevadas temperaturas. Las elevadas temperaturas, correcto. Participante Cayupe. Los líquidos calientes, el fuego mismo. Siguen siendo temperaturas Químicos. altas, correcto. Químicos. Muy bien, gracias. Participante Collazos. Sí, buenas noches. Bueno, también lo que es exposición al frío extremo. Correcto. Muchísimas gracias. Obviamente, la exposición a elementos térmicos altos, en este caso el fuego, el agua caliente, hasta el aceite, generan quemaduras, y la exposición de elementos de baja temperatura generan también quemaduras. Pero también está la exposición a químicos abrasivos. Entonces, para tal caso, definimos quemadura a toda lesión producida en la piel por una excesiva exposición, no solo de calor, sino excesiva exposición puede ser de una sustancia química, productos tales como la radiación, la electricidad. ¿Cómo evaluamos la gravedad?
Uno es la extensión. Para poder saber qué tan grave es saber, solamente afecta a la cara, afecta al tórax, a la espalda, a los brazos, a los pies. ¿Y esto por qué? ¿Por qué sospechan que es importante saber la extensión? ¿Participante Cayupe? Para saber el porcentaje de la piel quemada. Excelente. Afectada, yo diría. La exposición es para ver qué tan porcentaje del cuerpo está afectado y esto también va a repercutir bastante en el manejo ya hospitalario. Cómo lo van a hidratar, cuál es el pronóstico. Participante Flor Tesen. Profesor, también para ver en qué grado está la quemadura y también, o sea, qué atención vamos a brindarle al paciente. En el grado de la quemadura, más yo lo diría para ver la profundidad y qué apariencia tiene. Eso sería el subsecuente punto que íbamos a ver, pero sí, tiene razón, también es ver la profundidad y cómo se ve, si es de un grado 1, de un grado 2, de un grado 3. Ahora, no es lo mismo, el mismo escenario, que una persona se haya quemado la cara a que una persona venga con una quemadura de pie porque le cayó agua caliente. ¿Por qué creen? Flor Tesen, ¿desea participar? Por los órganos que puede afectar, porque si es en el rostro puede afectar a la vista, puede también afectar otras partes del cuerpo. En cambio en el pie es, creo, un poco más leve, ¿no? En la cara es más sensible. ¿Quién fue la última persona que mencionó de lo que es la cara sensible? Profesor, en la cara hay más sensibilidad. Ale Ramírez. Correcto. También está la parte de la sensibilidad. Pero en la cara, ¿qué estructuras tenemos que son importantes para la vida? ¿Participante Mego? En la cara, lo que puede afectar si nos quemamos la cara es que no vamos a poder respirar. Entonces no va a poder ingresar el aire, ¿no? Si nos cae agua caliente a la cara, va a afectar las fosas nasales o incluso la misma boca. Excelente. Muchísimas gracias. Como menciona su colega, tiene razón. La quemadura de la cara puede llegar a afectar las vías aéreas y estas pueden hasta imposibilitar que uno pueda respirar. Ahora, en el caso hipotético, no por quemadura directa, sino por inhalación, también es el mismo efecto. Ingresa aire caliente a las fosas nasales, perjudica toda la mucosa nasal y el epitelio respiratorio. Entonces, la posibilidad de hacer una función respiratoria adecuada se ve perjudicada. La edad, ¿por qué es importante? Como ayuda. Esto va relacionado con la extensión. ¿Quién me podría brindar una información? ¿Participante Cayupe? Profesor, en cuanto a la edad, es uno de los factores, primero la recuperación, porque la regeneración no se da muy rápido en pacientes adultos como en niños. Correcto. La recuperación es más lenta en las personas de mayor edad. Pero la pregunta más iba por la intención de que, ¿cuál es más grave? ¿Un niño quemado al 30% o un adulto de 20 años quemado al 30%? Un ¿Cuál niño consideras? quemado al 30%. Un niño. Correcto, muchísimas gracias. Un niño. Ahora, hay que entender que los niños no tienen la misma proporción en la extensión del cuerpo y lo vamos a ver en los slides siguientes. Ahora, hay enfermedades que perjudican su recuperación. Cuando hablamos con respecto a patologías asociadas, no sé si de repente acá hay personas que conozcan qué es lo que sucede con los diabéticos.
Los diabéticos se caracterizan por tener una difícil cicatrización y recuperación. Si tienen quemaduras que no se curan o que demoran en curar, son potenciales participantes de que puedan tener una infección. Lo otro, la piel, ¿qué función cumple en el cuerpo humano? ¿Alguien me podría decir? Aparte de la protección, obviamente. ¿Participante Cayupe? Regular la temperatura. Ya, ¿cómo? Permitiendo ingresar por ejemplo, sale el frío a través de la sudoración o por el calor, ¿no? Excelente. Maneja la parte de la sudoración para verlo cómo hace un efecto de regular la temperatura. Si perdemos la piel, no somos, no tenemos la posibilidad de controlar este manejo, entonces nos vamos a deshidratar. Es por ello que las personas con quemaduras que llegan a los hospitales, el primer tratamiento no es antibiótico. O sea, mejor dicho, no es lo primero que piensan las personas en atender, sino es hidratarlo. Obviamente que durante la hidratación le pasan antibióticos, lo cubren para evitar que genere un foco de infección y dependiendo del porcentaje de estructuras dañadas o de tejido dañado, podemos hablar de una posibilidad de desde un shock séptico. Flor Tesen tiene la mano alzada. ¿Tiene algún comentario? Correcto. Entonces, continuemos con la parte de la exposición. Como bien mencionaron, la extensión es muy importante y para tal caso existen tablitas o imágenes donde nos dicen qué porcentaje y para poder nosotros detallarlos en el momento de que nosotros informemos del caso. La cara está dada por un 9%, el tórax de un 18%, la espalda igualmente. Los miembros superiores están divididos desde el codo hasta disculpen, del codo hasta el hombro viene a estar dado por un 9%, del codo a la muñeca un 9%, la región inguinal y perineal también es de un 1%, de la cadera a la rodilla un 18% y de la rodilla hasta el tobillo un 18%. Cosa que se ve similar en los niños, con la diferencia que la región que tiene mayor porcentaje de evaluación es la cabeza que corresponde a un 18%. La gran diferencia también radica en las piernas, donde en vez de ser un 18, son un 15%. Se habló de una clasificación según la profundidad. Este puede estar dado por la afección de la epidermis, la dermis y la hipodermis. Si hay una afección de la epidermis es de un primer grado, de la dermis de un segundo y por último de un tercer grado la hipodermis. ¿Qué vamos a encontrar? En un primer grado, como la afección es a nivel de la epidermis y no ha pasado ella, solamente vamos a encontrar un enrojecimiento, una inflamación, una irritación o hinchazón. Pero en un segundo grado, ya vamos a ver que sí se encuentran ampollas. Y usualmente las personas revientan, rompen esta ampolla porque sospechan de que pueden ayudar a una recuperación adecuada, o más rápida, mejor dicho. ¿Ustedes consideran que esto es adecuado? No, negativo. ¿Y por qué es malo o inadecuado? Porque van a ingresar bacterias, todo esto, profesor. Sirve como un protector. Exacto. Las dos últimas intervenciones me gustaron. Sirve como un protector. Dígame, participante ormeño. Sí, lo que pasa, profesor, es que al poner esas células, las pone al ambiente, tenemos pues la exposición a diferentes tipos de microorganismos y bacterias que puedan causarle daño, ¿no? Y se puedan causar alguna complicación. Exactamente. Muchísimas gracias. Tiene toda la razón. Al romper el efecto protector, genera que uno pueda tener la posibilidad de que se colonice y genere una infección.
Y bueno, ya de tercer grado, bueno, eso sí ya es más aparatoso, ya llegó a la hipodermis, puede verse como si fueran escaras. Es más, se ven como escaras porque pierde todo ese tejido afectado. Entonces, si ahí hay una prominencia ósea, es muy fácil de verlo o llegarlo a encontrarlo. Las lesiones ya no son dolorosas porque en esa parte ya quemaron la parte del sistema nervioso, lastimaron y ya no hay un efecto que genere el dolor. Se mencionó con respecto al frío y al calor como lesiones que pueden, mejor dicho, ¿cómo se generan las lesiones? Puede ser por un efecto calor o frío. En el caso del frío estamos hablando de las congelaciones. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad o hayan tenido el conocimiento de que hay personas que suben la montaña más grande del mundo y cuando vuelven a veces pierden los deditos del pie y es por el frío. Llegan a congelarse y los pierden y se caen sin dolor. En cambio, en el fuego, por propiamente la lesión térmica, sí va a generar dolor. En el caso de que fuera por inhalación de vapores calientes, va a haber malestar y dificultad para respirar. En el caso de que sean lesiones cáusticas o químicas, va a depender de la cantidad, de la concentración y el tiempo de exposición. Entonces, por tal motivo, cuando llegan a tener un punto de auxilio para estas personas, se debe de liberar o quitar todas las prendas que se encuentran sobre la persona para evitar que continúe haciendo la noxa o el daño. Bueno, y también detallar de que en qué concentración o qué es lo qué elemento estuvo en contacto con él. ¿Alguien tiene alguna duda? Estoy escuchando un micro abierto. Correcto. Ahora, las quemaduras también pueden ser por electrocución. La electricidad, a diferencia del agua caliente, el aceite, no va a tener una extensión visible tan aparatosa. La electricidad se guía desde un punto de ingreso a un punto de salida. Y son en esos puntos donde vamos a ver la magnitud del daño. ¿Puede haber daños en otros órganos? Obviamente que sí. Todo el cuerpo humano trabaja con electricidad y que el ingreso de un voltaje alto va a repercutir, ya sea en sistema nervioso, sistema cardíaco. Pero eso no es motivo de la discusión en estos momentos. ¿Qué ejemplos podemos llegar a ver en esto? Puede ser que le caiga un rayo a alguien o tener contacto con el alumbrado cotidiano. Eso puede generar gran daño. Ya hemos hablado con respecto a la inhalación de gases. Ahora, participante de ROSPI. Sí, maestro, disculpe. En el caso de una electrocución, ¿cómo actuar ante esa eventualidad? Bueno, en caso, si usted está delante de una persona que se está electrocutando, obviamente usted no lo va a tocar. El cuerpo humano conduce muy fácilmente las cargas eléctricas. Si usted lo toca, usted sería una persona que está vulnerándose. Se separa a la persona del punto de origen de la electrocución, se revisa su frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, todo lo que hemos visto del PAS, obviamente ya lo activó, está socorriendo, y si lo requiere, y lo más probable es que sí lo requiera, inicia RCP, que es lo que vamos a ver en la sesión que viene. Y bueno, ya fuera de eso, no creo que pueda hacer mayor cosa, porque si ha sido un daño al corazón y que no revierte en un RCP básico, va a requerir un desfibrilador, llegar a un centro de salud y que lo puedan monitorizar si requiere o no requiere elementos inotrópicos, medicamentos de mayor acceso. Eso es lo que es. Para hacer un primeros auxilios es ello. ¿Alguna otra duda? No, maestro, gracias, más bien. Correcto. Ahora, no solamente hablamos de quemaduras por ello, y podemos haberlo evidenciado aquellas personas que hemos ido a la playa.
No sé si a ustedes alguna oportunidad han ido, no utilizaron su bloqueador o estuvieron sobreexpuestos y vuelven con la sensación de ardor y dolor en la piel, pero no tienen en ese momento ampollas. Ese es un mecanismo de efecto de quemadura por radiación. Y bueno, aquellas personas que lo hemos vivido es un dolor insoportable, usualmente porque el área donde está afectada es justo la epidermis y la dermis. ¿Cuál es el tratamiento para las quemaduras? ¿Es suprimir el agente causante? En el caso de que tengamos que hacer autopresión porque la quemadura esté sangrando o haya presencia de sangre, examinar al accidentado y priorizar y mantener las constantes vitales. Esto es lo que he hablado con respecto a ver lo del RCP, la evaluación primaria y secundaria. ¿Por qué creen ustedes que en caso de quemadura por elementos térmicos calientes se le debe colocar agua? Para regular la temperatura del exceso de calor que hay en ese momento. La idea que usted tiene está muy bien, pero el término adecuado es disminuir el efecto nocivo del calor. Participante Alex Estrada. Sí, profesor, también hay un caso de quemadura que puede provocar ampollas y esto es más dañino para el paciente, ¿no? Claro, correcto, muchísimas gracias. La presencia de ampollas. Ahora, ya que hemos tocado este tema, o el punto de las ampollas, acá claramente está donde dice no reventar ampollas. Las cosas que no debemos hacer. No reventar ampollas, no aplicar tratamientos tópicos como pomadas, aceites, obviamente que los aceites no, porque no hacen ningún efecto, y los ungüentos. Una vez habiendo mitigado el efecto nocivo de la noxa del calor, sí podemos ponerle pomadas y elementos antisépticos o que tengan antimicrobianos. Pero el efecto primordial es solamente disminuir el calor, el efecto del daño por temperatura. Obviamente no van a utilizar ni algodón ni cosas que tengan una constitución fibrosa. Constitución fibrosa no sería que su composición contenga muchas fibras, porque al momento de hacerse la cicatrización va a ser difícil retirar dichos elementos. Ahora, hay que retirar la ropa porque puede ser un efecto de que está continuando la noxa, pero la ropa pegada hay que tener bastante cuidado, hay que retirarlo ya teniendo cuidados de que no va a generar una sobreexposición de piel, digamos, ¿no? Piel no. Retire el elemento protector de la piel. Obviamente va a retirar los accesorios. ¿A qué se considera accesorios? Anillos, relojes, pulseras. ¿Por qué? Una vez producido, sea cual sea la quemadura, por cual sea el método, va a haber una inflamación. Y si usted deja un anillo, se va a inflamar el dedo, no va a retirar el anillo y posiblemente ese anillo pueda generar un efecto de estrangulación en ese dedo. Entonces, el riesgo sanguíneo para esa estructura distal puede haberse afectado. El traslado es urgente, ya que necesita ser tratado. Si es que es un gran porcentaje del daño del cuerpo, necesita hidratación inmediata. Y bueno, la profilaxis antitetánica siempre, porque no, como les mencioné en la parte de heridas por elementos metálicos o no metálicos, la antitetánica no es necesario que esté en contacto con un metal. Todo el medio ambiente está expuesto a este microorganismo que produce la toxina tetánica. ¿Qué hacer en el caso de que hubiera una laceración en la cavidad ocular? ¿Qué consideran ustedes?